Nos ofrecen una función polinomial en forma factorizada y pedidos encontrar el intercepto y, los interceptos x, que también podrían ser referidos a los zeros reales o raíces reales de la función polinomial, y luego pidió describir el comportamiento final usando esta notación aquí. Mirando la función polinomial dada en forma factorizada, debemos poder reconocer que si multiplicamos esto, aviso como el término líder sería 3x al tercero porque tenemos el factor de x aquí, y el factor de x aquí, y un factor de 3x aquí, luego tenemos un negativo delante. Y si es útil, también podemos reemplazar f de x con, y escribir esto como igual la cantidad x más 1x la cantidad x, 5x la cantidad 3x, 2. Y ahora para encontrar las interceptas de cualquier función el proceso es el mismo. Para encontrar el intercepto y, establecemos x igual 0 y resolver para y para encontrar los interceptos x, establecemos y igual 0 y resolver para x. Empecemos haciendo esto en la próxima diapositiva. Vamos y utilice esta forma de la ecuación donde tenemos, y en lugar de f de x de nuevo, para encontrar el intercepto de y, estableceremos x igual 0 y resolver por, y que nos daría y igual la cantidad 0 más 1x la cantidad 0, 5x la cantidad 3 por 0, 2. Así que esto nos da negativos, y luego tenemos un x menos 5x esto sería menos 2. Aviso como aquí tenemos un número extraordinario de negativas, y por lo tanto este producto será menos 10. Lo que significa el intercepto igual menos 10. Y ahora para encontrar las interceptas x, estableceremos y igual 0 y resolver por x que nos daría la ecuación 0 igual la cantidad x más 1. X la cantidad x, 5x la cantidad 3x, 2. Así que este producto en el lado derecho será igual a 0 cuando sea x más 1 es igual a 0x, 5 igual 0, o 3x, 2 igual 0. Así que ahora solucionaremos cada uno de estos para x para encontrar los x-interceptos. Aquí resultaremos un hexanewton a ambos lados, x igual menos 1. Aquí agregaremos 5 a ambos lados, x igual 5. Aquí tenemos dos pasos, primero agregaremos 2 a ambos lados, que nos darían 3x igual 2, dividan ambos lados por 3, y tanto tenemos x igual 2, 3. Tenga en cuenta que aquí tenemos 3 x-interceptos. Tenemos menos 1, más 5 y 2, 3. Así que volviendo a la diapositiva anterior, podemos decir que el intercepto y es menos 10, donde como un par ordenado sería el punto. Y tenemos 3 x-interceptos, son menos 1, más 5 y 2, 3. Según los pares pedidos el intercepto x de menos 1 sería. El intercepto x de 5 sería. Y el intercepto x de 2, 3 sería. Y ahora para describir el comportamiento final, queremos describir el valor de la función o el valor, y como x se acerca a la izquierda o como x se acerca al infinito negativo, y como x se aproxima correctamente o como x se acerca al infinito positivo. Para hacer esto, miraremos el gráfico de la función dada, pero también debemos poder determinar el comportamiento final al entender cómo el gráfico de nuestra función dada resuelve el gráfico de la función básica y igual x cubierto. El gráfico de igual x cubierto parecería algo así. Y ahora si miramos nuestra función otra vez, avise como el plazo líder será 3x cubierto, seguido por varios otros términos. Pero debemos poder determinar el comportamiento final de nuestra función al saber lo que la gráfica de y igual 3x cubierta sería comparada con la gráfica de igual x cubierta. Debido a que el coeficiente principal es menos 3, este verticalmente estiraría el gráfico de igual x cubierto, y entonces porque tenemos un negativo aquí, esto reflejaría la función a través del eje x. Entonces, si tomamos la función básica y igual x cubierta,
Verticalmente la estiramos y la reflejamos a través del eje X, se vería algo así. Ahora el gráfico de nuestra función, porque tenemos varios otros términos, no se verá exactamente así, pero el comportamiento final sería el mismo. Así que aviso utilizando esta función, aviso como x se aproxima al derecho o x aproxima del infinito positivo, la función baja sin límites y por lo tanto f de x hoy se acerca al infinito negativo y a medida que x se acerca a la izquierda, o cuando x se acerca al infinito negativo, la función está aumentando sin límites, y por lo tanto, yo f de x se acerca al infinito positivo. Esto sería suficiente para darnos el comportamiento final. Vamos adelante y toma el tiempo, y gráfica la función dada en nuestra calculadora gráfica. Así que desde la pantalla de inicio, pulsaremos y igualmente, borrará cualquier función antigua y escribirá la nueva función. Vamos adelante y comience con la ventana estándar presionando SOM 6. Probablemente debe ajustar esto. Y lo haremos. Necesitamos aumentar el máximo y disminuya el mínimo y aviso cómo también podemos cambiar el Xmax y Xmin si queremos. Así que voy a seguir adelante, y cambiar el mínimo de X a -3 y el X máximo a 8. Y vamos adelante y cambie el mínimo ya, digamos, -50 y el máximo y a 200. Si esto no funciona, solo volveremos y cambiarlo de nuevo. Eso parece bastante bueno, vamos adelante y déjalo así. Otra vez, aviso como x aproxima del infinito positivo, o a medida que avanzamos correctamente, los valores de la función disminuyen sin límites, y por lo tanto f de x hoy se acercan al infinito negativo. Vamos adelante y grabemos aquí. Y entonces a medida que x se acerca al infinito negativo, o al movimiento a la izquierda, el gráfico va a subir sin límites, y por lo tanto f de x hoy se acerca al infinito positivo. Así que avise como el gráfico de la función dada verifica lo que encontramos con la función básica f de x igual 3x cubado. Espero que hayas encontrado esto útil.